que se refiere a conectores lógicos y tablas de verdad. ¿Sí? Bien, en conectores lógicos es un tema que ustedes ya conocen y bueno, a ver, quisiera si alguien participa y me dice qué conectores lógicos conocen. ¿Nadie? Bien, bueno. Los conectores lógicos básicos, digamos, son la negación, ¿no? Y ahí tienes el símbolo de la negación. Igual la conjunción, ¿no? Que es la I. También tenemos la disyunción, la O, y ahí también tienes la notación o la simbología. Tenemos el condicional y el bicondicional. ¿Sí? Bien, ahora, ¿por qué son importantes los conectores lógicos? ¿En qué nos va a ayudar? Bien, si bien es cierto, nosotros ya hemos visto las proposiciones simples, ¿no? Es una expresión que es verdadera o falsa. Ahora, si necesito unir estas proposiciones simples, lo que vamos a necesitar es un conector. Ahora, a esta expresión le vamos a llamar una proposición compuesta. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver, como ya conocemos los conectores, cómo es que voy a representar una proposición compuesta haciendo uso del lenguaje simbólico. Por ejemplo, aquí tenemos el carro es viejo si tiene 10 años y es azul si el dueño es Carlos. ¿Cómo podríamos representar simbólicamente esta proposición? ¿Sí? Entonces, yo podría expresar a cada una de esas proposiciones simples con una letra, ¿cierto? Como vemos ahí, P sería el carro es viejo, Q el carro tiene 10 años, R el carro es azul y S el dueño del carro es Carlos. Ya está. Ahora necesitamos los conectores lógicos. ¿Qué conectores tenemos? Entonces, ya está, muy bien. Entonces, ahora sí procedemos ya a expresar toda la notación simbólica. Bien, entonces aquí empezamos. Dice, el carro es viejo. Esto lo estamos representando con P. Luego aquí dice, sí tiene 10 años. Él tiene 10 años, lo hemos representado con el Q. Pero ¿cómo relaciono estas dos proposiciones? ¿Cuál es el conector que voy a utilizar aquí? Debemos de tener cuidado. Lo único que estoy haciendo es escribir esto que está en letras ahora con símbolos. Ya escribí el carro es viejo, ya coloqué el P, tiene 10 años, sería el Q, pero acá hay un conector que es el sí, ¿no? Que cuando el sí está entre las dos proposiciones es la implicación, pero en el sentido opuesto. Así. ¿Está bien? Por lo que está al centro. Si hubiese sido, si el carro tiene 10 años, entonces el carro es viejo, ¿no? Así es como lo podría interpretar. Por lo que el sí está al centro, entonces es un implicador, pero en el sentido contrario, que algunos le llaman replicador, ¿no? Ya está. Luego aquí tengo una coma. Esa coma me indica que
Esto lo voy a agrupar, ¿no? Continuamos. Tengo aquí I. Ahora sí, el I es la conjunción, ya sabemos, y el símbolo es de esa forma. ¿Qué más? Dice, es azul si el dueño es Carlos. El es azul hemos denotado con el R, ¿cierto? Entonces acá tendría R, sí, nuevamente. ¿Qué significa? Que voy a tener un replicador. El dueño es Carlos. Y el dueño es Carlos, lo hemos denotado con S. Entonces acá iría S. Ya está. Y esta sería la notación simbólica de esta proposición. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos otra proposición compuesta. Entonces, primero identifico las proposiciones simples. ¿Cuáles serían esas proposiciones simples? Luana come pollo, Luana come ensalada. Ya, muy bien. ¿Qué más? Luana come pescado, Luana come menestra. Bien, exacto. Aquí en come pescado con menestra no hay ningún conector. No dice pescado y menestra, dice pescado con menestra. ¿Sí? Entonces todo eso lo considero solo como una proposición. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos Luana come pollo, Luana come ensalada y Luana come pescado con menestra. Bien, entonces que eso lo representamos de esa forma, ¿no? Cada una sería una proposición. Ya está. Ahora sí vamos a escribir la notación simbólica. Bien, empezamos. Luana come pollo. A eso le hemos denotado como un P, ¿cierto? Tendría P. ¿Qué más? Luego tengo el I. Y ya sabemos, I es un conector que su símbolo es así como un sombrerito. Ya está. Y ensalada. Luana come ensalada. Eso se representó con un U. Ya está. ¿Qué más tengo? Coma. A significa que esto debo de agruparlo. Luego que tenemos O, que es un conector también, ¿no? O. Come pescado con menestra. Y el come pescado con menestra lo hemos denotado con un R. Ya está. Y esta sería la notación simbólica o la formalización de esa proposición. ¿De acuerdo? Bien, tenemos otro ejemplo. Luis Fabiano desayuna, sí, solo sí, se levanta y se baña. Bien, ¿cuáles son las proposiciones simples? Luis Fabiano desayuna, Luis Fabiano se levanta, algo más, Fabiano se baña, ¿sí? El resto ya son conectores lógicos, ¿cierto? Entonces, tendríamos las siguientes proposiciones, ¿no? P, Luis Fabiano desayuna, Q, Luis Fabiano se levanta y R, Luis Fabiano se baña. Ya está. Ahora sí, uniendo estas proposiciones con los conectores lógicos, ¿qué nos quedaría? Empiezo, Luis Fabiano desayuna. A eso lo hemos denotado como un P. Fijador. Se levanta. Esta coma me indica que acá tengo solo una proposición, no la voy a agrupar, no es necesario agruparlo. En cambio, después del sí solo sí que tenemos la coma, tengo se levanta, que es el Q, y me falta y se baña. El I, ya sabemos, también es un conector, este es su símbolo, y el se baña, Luis Fabiano se baña, lo hemos denotado como un R. Y esta coma de acá, que es cierto que me dice que agrupe, pero ¿qué voy a agrupar? ¿El P o el Q y R? Y R. Exacto. Bien. Ya está. Ahora sí, tenemos el análisis de una proposición compuesta, también lo podemos hacer mediante el árbol de análisis sintáctico, ¿sí? Y que consiste en lo mismo, ¿no? Ir separando las proposiciones simples y también ir sacando los conectores lógicos. Para que quede más claro, vamos a ver un video
Las tablas de verdad. ¿Quién dio origen a las tablas de verdad? Bueno, fueron desarrolladas por Charles Peirce en el año 1880, pero fue más conocido o más popular con el formato de Ludwig Wittgenstein. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué es una tabla de verdad? Una tabla de verdad muestra el valor de verdad de una proposición, ¿sí? Para cada combinación de verdad que se pueda asignar. ¿Cuál es el diagrama de una tabla de verdad? Tenemos margen superior, margen inferior, el cuerpo superior y el cuerpo inferior, ¿no? Que no es más que, ya saben, ¿no? Siempre en una tabla de verdad, bueno, utilizamos líneas horizontales, verticales y empezamos a ubicar, ¿no? Ahí tenemos el margen superior, el cuerpo superior, margen inferior, cuerpo inferior. Bien. Ahora, ¿cómo es que sé cuántos valores de verdad tiene una proposición, verdadero? Bueno, si tengo una, ya sé que las opciones que tengo es que esa proposición sea verdadera o sea falsa. Pero cuando ya tengo dos, tres proposiciones en una expresión, entonces ya los valores de verdad que voy a considerar en la tabla de verdad ya va a depender, ¿no?, del número de proposiciones. Cuando tengo dos proposiciones, tendríamos las combinaciones, acá están, en dos proposiciones tengo 2 al cuadrado, que sería 4 combinaciones, ¿cierto? Que a la primera proposición, si le asigno P, diría verdadero, verdadero, falso, falso, y a la otra verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, y así va a depender del número de proposiciones que tenga para saber las combinaciones necesarias que vamos a considerar en la tabla de verdad, ¿no? Entonces, en términos generales, yo diría que los valores de tabla de verdad eh, van a depender de un 2 a la n, ¿no? Donde n es el número de proposiciones que se tenga en la expresión. Bien, por ejemplo, si tengo tres proposiciones, tendría entonces, ¿cuántas combinaciones? Sería un 2 al cubo, ¿cierto? Esto es 8 valores de verdad que voy a considerar para cada una de las proposiciones o variables. Entonces, 8, la primera P, siempre la mitad, ¿no? La mitad son verdaderos y la mitad son falsos. Es decir, tendría verdadero, 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 verdadero y las otras 4 serían falsos. Para la siguiente proposición, la mitad de este 4 sería 2 y de 2 en 2 voy a considerar los valores de verdadero y falso. Y para R, que es la última, la mitad sería 1, o sea, de 1 en 1 voy a considerar los valores de verdad y quedaría esta tabla. ¿Correcto? Bien. Aquí ya tengo un ejemplo, ¿no? Lo que, bueno, está asignado todo con sus partes, pero aquí tengo cuántas variables o cuántas proposiciones simples, 2, P y también Q. ¿Y qué es lo que vamos a hallar? Los valores de verdad de toda esta expresión, ¿no? Tengo no P o la negación de P y Q. Bien, y entonces aquí hay un orden que debemos de seguir. Ya saben que lo primero que se resuelve es lo que está agrupado, lo de paréntesis, lo más pequeño, lo que está en el interior, que en este caso sería este P y Q, ¿cierto? Posteriormente vamos a ver, bueno, entonces esto yo no lo explico porque necesitamos saber en el I cuando es verdadero, cuando es falso, en el O también, ¿sí? Eso lo vemos a continuación. Aquí tenemos
las tablas de verdad de proposiciones compuestas. Hemos mencionado a un conector, recuerdan que es la negación, y si tengo una proposición que es verdadera y falsa, su negación sería entonces si es verdadero se convierte en falso o si es falso se convierte en verdadero. También tenemos a la conjunción, que es el y, ¿cierto? El y o la conjunción, ¿cuándo va a ser verdadera? Cuando sus dos proposiciones son verdaderos, entonces la conjunción es verdadera. En todas las otras combinaciones que existan va a ser falso. En la disyunción, que viene a ser el o, cuando es falsa, cuando sus dos proposiciones son falsas. En las otras combinaciones vamos a tener que son verdaderas, ¿sí? En el condicional, que es la implicación, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a tener? Que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces tenemos que la implicación o condicional es falsa. En los otros casos, en las otras combinaciones, es verdadero. Y el bicondicional o biimplicador, ¿cuál es la regla que tenemos aquí? Tenemos que cuando los valores de verdad son iguales, es decir, las dos proposiciones son verdaderas o las dos proposiciones son falsas, tenemos que el biimplicador es verdadero. En las otras combinaciones es falso. Bien, este análisis que hacemos con las tablas de verdad nos permite saber si tenemos una tautología o una contradicción o una contingencia, ¿no? Cuando decimos que se tiene una tautología, cuando todos sus valores de verdad son verdaderos, cuando al final en el conector principal de una tabla todos sus valores son verdaderos, entonces decimos que es una tautología. Cuando todos los valores son falsos, entonces hablamos de una contradicción. Y cuando tenemos valores verdaderos y falsos, se le llama contingencia, ¿sí? Como decimos, es contingente. Bien, en este ejemplo, miren, tenemos, esta es la proposición compuesta, P y Q, entonces P, y necesito saber si es una tautología, contradicción o contingencia. Entonces, bien, tenemos dos variables o dos proposiciones simples, entonces vamos a tener cuatro valores, ¿no? Empezamos desde P, verdadero, verdadero, falso, falso, y en Q alternamos los. Bien, y como dijimos, primero debo de hallar los valores de P y Q, que es lo que está entre paréntesis, que lo he hallado acá aparte, ¿no? El P y Q. El conector es el I, y acabamos de ver que el I es verdadero cuando sus dos valores son verdaderos. Entonces acá tendríamos verdadero, falso, falso, falso. Ya está. Y ahora a esta conjunción lo vamos a unir con el P, pero mediante un implicador. Y el implicador, ¿qué valores de verdad tiene? Dijimos que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces vamos a concluir en un falso. El antecedente va a ser este P y Q y el consecuente va a ser P. Entonces, ¿hay algún caso donde sea verdadero o falso? Acá tengo verdadero, verdadero y acá ya todos falsos, ¿no? Es decir, no voy a tener ningún falso, todos serían verdaderos. Y si todos son verdaderos, ¿qué decimos? ¿Qué es? Una tautología, ¿correcto? Bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde vamos a analizar esta expresión. Ahora, aquí vemos, tengo un paréntesis, ¿no? Que debo de hallar primero sus valores de ese paréntesis.
que está unido con un O. Si recordamos, el O es falso cuando sus dos proposiciones son falsas. Y acá tengo las dos proposiciones falsas, entonces acá tendría falso y el resto sería verdadero. Ya hallamos los valores de este paréntesis. Ahora acá tengo otro paréntesis, ¿no? Entonces, acá tengo no Q, entonces P. O sea, la negación de esto con el P, ¿no? Entonces ya sabemos que acá debo de tener un verdadero falso para tener falso, ¿cierto? A ver, empezamos. La negación de Q, ¿dónde voy a tener verdadero? Aquí, ¿cierto? Porque debo de trabajar con la negación de Q, es decir, acá tendría falso, verdadero, ¿no? Verdadero aquí, y el consecuente, ¿cuánto es? También es verdadero. Ah, entonces, ¿esto qué sería? Verdadero. Seguimos, esto se convierte en falso, este falso con la negación se convierte en verdadero. Entonces, verdadero, un falso, que tendríamos un falso. Ya está. El resto ya es verdadero, ¿no? Bien. Ya tengo el valor de este paréntesis y del otro. Entonces me faltaría ahora unir estos dos con el i, ¿no? Y ya sabemos que el i es verdadero cuando los dos son verdaderos. Acá tengo verdadero, verdadero, sería verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Y acá falso, falso sería falso. Entonces, este es mi resultado final. Y acá debo de analizar para saber si es tautología, contradicción o contingencia. Entonces aquí me doy cuenta que tengo verdaderos y falsos, por lo tanto decimos en que es una contingencia, ¿cierto? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Donde ya saben que primero son los paréntesis, acá tengo un paréntesis, ¿no? Luego tendríamos que hallar aquí este valor, este paréntesis, también este paréntesis, y luego el resultado de estos dos paréntesis, ¿cierto? Con el i. Ese sería el cuarto valor. Luego que tengo este valor de la conjunción, debo de negarlo. Lo negamos, ya está. Y ahora el resultado de esta negación voy a unirlo con este paréntesis mediante el biimplicador. El resultado final o el conector aquí principal sería el biimplicador, obteniendo estos resultados, falso, 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 falso. Y si todos son falsos, ¿en qué concluimos? Que sería una contradicción, ¿cierto? Bien. Aquí tenemos dos tipos importantes de tautología. Las implicaciones lógicas, ¿no? Las implicaciones lógicas y las equivalencias lógicas. Decimos, si tengo A y B, que son expresiones lógicas, y si A implica B es una tautología, decimos que A implica lógicamente a B, y lo escribimos de esta forma, ¿sí? Miren, A implica lógicamente a B, es el símbolo es 3 líneas y una flecha, digamos, ¿no? Esto es la notación para decir que A implica lógicamente a B. Y la otra definición que tenemos es que si A y B son expresiones lógicas y si A y B tienen siempre el mismo valor de verdad,
entonces se dice que A y B son lógicamente equivalentes. Y lo escribimos de esta forma. Este A, 3 rayitas B, significa que son equivalentes, ¿no? Sí, solo si A implicador B es una tautología. Siempre cuando tenemos esta expresión de A implicador B y es una tautología, entonces digo que A y B son equivalentes. Bien, ahora tenemos aquí ejercicios.